Primer panel de la tarde referido a las medidas de seguridad que están expresamente contempladas ahora en el anteproyecto de Código Penal. Vamos a contar en la exposición con en orden de presentación, digamos, va a ser el doctor Gorbax en primer término, licenciado Gorbax, quien es actualmente secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ha sido diputado nacional y autor de la Ley de Salud Mental. En segundo lugar, va a tomar la palabra el licenciado doctor Oman, quien es presidente de la Comisión de Psiquiatría y Criminología de la Asociación de Psiquiatría Argentina, coordinador de la Comisión de Evaluación y Monitoreo de las Personas en Situación de Encierro Penal y ex coordinador de la Unidad 20 que funcionara en su momento en el Borda y actualmente en el Complejo 1 de Seiza. Antes de empezar, quiero avisar que afuera se encuentra un stand de la Casa CIS. La Casa CIS, otrora Casa Prisma, es quien recibe a pacientes con padecimientos mentales que han sido judicializados en causas penales, ese es su objetivo primordial. Y nos vienen a acompañar en esta oportunidad, además del taller que tuvimos a la mañana, con una exposición de los trabajos que realizan y que desde ya les pedimos colaboración en su adquisición. Hay como una gran expectativa en ese sentido, me gustaría si los podemos acompañar. La razón por la cual hoy estamos acá reunidos para tratar el tema de las medidas de seguridad es porque en este anteproyecto que se está discutiendo en todas las universidades del país actualmente, se han introducido una serie de artículos específicamente sobre el tema relacionado a la salud mental, en donde, en primer término, se ha establecido una diferencia entre aquellos que son inimputables y aquellos que tienen una capacidad disminuida. Por primera vez en nuestra legislación penal se incorpora esa categoría en donde se prevé la disminución de la pena cuando a los inimputables, por supuesto, por ausencia de culpabilidad, la no punibilidad. Ahora, ha llamado la atención de esta comisión, y es por eso que están acá psiquiatras, psicólogos y jueces de ejecución, la redacción del artículo 39 de este anteproyecto, que hace referencia a la imposición de una pena, no obstante la absolución, a quienes han sido declarados inimputables y por eso absueltos, en donde esta pena no podría, está dispuesta para aquellos delitos que superan los 10 años de prisión y tienen un límite que no puede superar la mitad del máximo de la pena prevista para este tipo de delitos. Es decir, en primer término, lo que nos llama la atención es que se imponga pena justamente a aquellos que han sido absueltos. Ahora nos van a contar entonces cuál sería ese propósito y obviamente si coinciden o no. En segundo lugar, para aquellos que tienen una pena atenuada, se prevé que la internación que el juez disponga como consecuencia de esta causa penal por la cual ha sido condenado no supere el máximo de la pena que se le ha impuesto, es decir, que puede agotar la totalidad de la pena en un encierro, en este caso psiquiátrico. Esta serie de previsiones dentro de la ley relacionadas con una internación involuntaria, nos parece, de algún modo, contradictoria con la ley de salud mental actualmente vigente en la Argentina,
y de la cual el licenciado Gorbax, como dijimos, ha sido su autor. Bueno, sin más entonces, le cedemos la palabra en el orden ya presentado. Licenciado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo me paro porque acá me siento como hundido, sí. Muchas gracias por la invitación. Me disculpo de antemano porque a las 5 tengo una reunión cerca de acá, pero probablemente me tenga que ir antes de la mesa si es que se extiende. Y me voy a perder la parte más interesante, que son los debates. Espero que no, digamos, que podamos por lo menos empezar a debatir antes. Y además porque es el primer encuentro, digamos, en el que tengo la posibilidad de discutir sobre el anteproyecto del Código Penal en lo que tiene que ver con salud mental. Hasta ahora lo vine discutiendo conmigo mismo, hablando solo y esas cosas. Y bueno, es la primera oportunidad. A pesar, y esto es un reproche, yo, como decía la compañera, soy psicólogo, no soy del campo del derecho, y creo que el campo de la salud mental tiene que hacerse un reproche respecto de que no hemos dado el suficiente debate sobre este tema de la inimputabilidad, ni de los abordajes posibles y necesarios para construir en el sistema de salud, ni tampoco un debate acerca del concepto mismo de inimputabilidad. Digo, en qué medida una persona por un determinado padecimiento mental debería o no debería poder responder como el resto de las personas ante el sistema judicial, ante el Estado. No digo que no exista ningún desarrollo, ningún debate sobre esto, pero digo, no lo suficiente y mucho menos durante este tiempo en el que todos sabíamos, por lo menos quienes estamos atentos a las cuestiones públicas, que había una comisión trabajando en una reforma del Código Penal. Y, digamos, después de la Ley de Salud Mental, que se sancionó en el 2010, y después de conocer el proyecto de reforma del Código Civil, que ya tiene media sanción, yo diría que este proyecto de reforma del Código Penal vendría a completar, si es que se avanza con todo eso, un cambio en materia legislativa en todas las leyes que inciden en el campo de la salud mental de 100%. Lo cual es inédito, digamos, ¿no? Que en un lapso de 4 o 5 años estemos pudiendo modificar todas las normas que condicionaron el campo de la salud mental de 2 siglos a esta parte, más o menos. Y digo, en cuanto a la cuestión de la inimputabilidad, no le hemos ofrecido al campo del derecho, a los legisladores, y en este caso puntualmente la Comisión Reformadora, demasiadas propuestas o alternativas sobre cómo modificar el Código Penal, que hoy todos sabemos, en el artículo 34 toca la cuestión de la inimputabilidad. Yo voy a tratar de ser sintético porque, bueno, la idea es que tengamos tiempo para debatir. Una primera pregunta que se plantea es en qué medida este anteproyecto, es o no contradictorio con la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental es cierto que por un lado rechaza, uno diría, la internación como medida privilegiada, no rechaza la existencia o la necesidad de las internaciones, pero sí plantea que son medidas restrictivas que deben tratar de utilizarse solamente cuando es necesario y que la internación involuntaria solamente puede acontecer cuando hay un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Es decir, por un lado, trata de darle un uso bien, digamos, racional y acotado a la figura de la internación, y por otro lado plantea un proceso de sustitución de la institución monovalente, es decir, de los conocidos manicomios, para que se pueda construir en su lugar, sustituyéndolo definitivamente, un nuevo sistema de salud mental. Nosotros decimos basado en la comunidad, pero ¿qué queremos decir con esto? Bueno, un sistema de salud mental integrado al resto del sistema de salud, al resto de las políticas sociales, y que no consista en instituciones que más allá de sus objetivos explícitos terminan funcionando, porque la sociedad los hace funcionar en ese sentido como aislamiento y separación de las personas con padecimiento mental. Uno hasta ahí diría, bueno, si hay un código penal, rápidamente uno diría, bueno, que plantea la internación como una medida posible, pareciera que va en contra de la Ley de Salud Mental.
Bueno, la Ley de Salud Mental también plantea, como uno de sus ejes fundamentales, el principio de la capacidad de las personas, en línea con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país es ley, se adoptó por ley. Lo que plantea la Ley de Salud Mental es que tenemos que presumir la capacidad de todas las personas. Es decir, que no podemos seguir trabajando bajo la idea de que una persona con un diagnóstico en salud mental o con una historia de internación o de tratamiento en salud mental es una persona que incapaz de hacerse cargo de su vida o de tomar sus propias decisiones e incluso que puede ser peligrosa para los demás. Lo que establece la ley es la presunción de capacidad. Bien, leyendo entonces esta parte de la ley, uno podría decir, bueno, entonces no sería tan contradictorio pensar que si vamos a establecer la presunción de capacidad de todas las personas con padecimientos mentales, también tenemos que pensar que si esa persona entra en conflicto con la ley, también vamos a presumir que debería ser capaz de afrontar las mismas consecuencias que cualquier otra persona, porque el principio que promueve la ley en ese sentido es el principio de la igualdad. Y lo que promueve la Convención explícitamente es que ninguna situación de discapacidad psicosocial amerita presumir que la persona no está en condiciones de decidir sobre su propia vida. ¿Cuál es la realidad hoy, digamos, que no está reformado el Código Penal? Y diría, hoy o hace unos años, anterior a la Ley de Salud Mental, teníamos un código que preveía que si la persona no podía comprender la criminalidad del hecho o dirigir sus acciones, no se la podía imputar de un delito, pero sí el juez podía internarlo en un manicomio hasta que desaparezcan las causas de la peligrosidad. Es decir, decíamos que la persona no está en condiciones de asumir la responsabilidad por un delito, pero automáticamente al decir eso lo poníamos en el casillero de los peligrosos, cuya consecuencia muchas veces es más nefasta, digamos, o más dañosa para el sujeto que si lo hubiéramos considerado responsable de su acto, lo hubiéramos juzgado y lo hubiéramos condenado a una pena, supongamos, de prisión con una limitación determinada en el tiempo. De hecho, hay jurisprudencia de la Corte, yo nunca me acuerdo si es RMJ o Tufano, cuál de los dos fallos son de salud mental, pero uno de esos es de una persona declarada inimputable, que lo que la Corte dice precisamente es que esa persona terminó encerrada en un hospital, no en una cárcel, pero encerrada al fin, más tiempo que el que le hubiera correspondido de haber sido hallado culpable por ese delito. Es decir, y como suele pasar además con otro colectivo de personas inimputables que son los menores de edad, no es cierto que la inimputabilidad se traduce en la vuelta a casa y la libertad absoluta, sino que muchas veces se traduce en quedar a merced de la discrecionalidad del Poder Judicial, que sin necesidad de justificar demasiado o sin medida temporal, tenía posibilidad de imponer, por ejemplo, una medida de internación. La Ley de Salud Mental modifica algunas cuestiones, varias cuestiones, digamos, pero respecto de las internaciones, la Ley de Salud Mental dice centralmente que las decide el equipo de salud, no las puede decidir el juez, que cuando esa internación es involuntaria hay que demostrar un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros y que en ese caso hay un control judicial posterior. Por otro lado dice que el juez, que una vez que la persona esté internada, el equipo de salud puede darle el alta en cualquier momento sin necesidad de autorización judicial previa, porque es una medida sanitaria dar un alta y porque si el rol de la justicia va a ser controlar que nadie sea restringido en su libertad más allá de lo necesario, cuando se le da el alta a la persona, ya la función del juez deja de tener sentido. Pero hace una excepción. La Ley de Salud Mental dice, es facultad del equipo de salud dar las altas, no requiere autorización del juez, salvo en los casos que están previstos en el artículo 34 del Código Penal. Es decir, que no es que la ley deja afuera de la aplicación, de su aplicación a las personas o detenidas o declaradas inimputables, pero sí en un punto, que es en el punto de las altas, dice, bueno, ¿por qué planteamos esto? Porque nos parecía que eso había que discutirlo aparte. Ya fue una medida para los que conocen de salud mental o de derecho civil, ya el hecho de plantear que las altas de personas con padecimiento mental
que no han cometido ningún delito ni tienen conflicto con la ley penal, son facultad del equipo de salud y el juez no puede ahí evitarlas, eso ya fue un salto demasiado grande como para nosotros meter en el medio de esa discusión también la cuestión de las personas que efectivamente tuvieron conflicto con la ley penal. ¿Qué viene a plantear el anteproyecto de reforma del Código Penal? Que además hay que decir, no es un proyecto cerrado. Me parece que hay suficientes gestos y demostración de que se quiere discutir y se quieren recibir aportes. Así que me parece que lo que no pudimos hacer hasta ahora, porque no estuvimos atentos, no porque no hubiera posibilidad, me parece que este y otros espacios que se puedan habilitar, como los que se están habilitando en las universidades para discutir el Código Penal, me parece que tenemos que aprovecharlos. Por un lado, el proyecto no plantea grandes modificaciones en cuanto a cuáles son las causas por las que deberíamos considerar que alguien no puede ser imputado de un delito. Prácticamente la fórmula, comprensión de la criminalidad del acto, dirigir sus acciones, etcétera, la mantiene intacta. Uno podría preguntarse, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? Yo diría, miren, en principio no le hemos aportado desde los especialistas en salud mental, que tenemos que haber podido poner una palabra acerca de esto, demasiados nuevos elementos como para que el campo de derecho los recoja y modifique esta concepción de que hay determinadas personas que ante determinados hechos puntuales no pueden dirigir sus acciones o no pueden hacerse responsables. Esto en el campo de la salud mental es discutible. Ustedes saben que Lacan, después de Freud, digamos, el psicoanalista, bueno, Freud no fue el psicoanalista más reconocido, sino que el que fundó, el que inventó el psicoanálisis, pero uno de los psicoanalistas de más prestigio y de más incidencia, además en nuestro país, tiene una frase que es: todos los sujetos son responsables por sus actos. Todos los sujetos, y eso incluye a los psicóticos, a las personas con padecimientos mentales, deberían poder hacerse. Hay elementos que nos permitirían a nosotros ponernos a discutir hasta qué punto es correcto y hasta qué punto es bueno para una persona que consideremos que no puede responder como cualquier otro por un hecho determinado. Porque lo que termina pasando es que cuando nosotros consideramos que una persona no es capaz de responder por determinado hecho, es que a esa persona ya la ponemos en la categoría de objeto y entonces consideramos que no puede responder por ningún otro hecho. ¿Se entiende? Es decir, yo considero que alguien que cometió un delito porque tiene una enfermedad mental no puede hacerse cargo y responder ante la justicia como cualquier otro. Lo más probable que a esa persona, que en principio yo siento que le estoy protegiendo, porque sabemos cómo es el sistema penal en la Argentina, lo más probable es que yo le inicie en un camino de vegetalización, donde luego voy a considerar que tampoco es responsable para vivir solo en la comunidad, tampoco es responsable para votar, para tomar sus decisiones, para casarse ni para nada. Es decir, lo metí en la categoría del que el que no puede dar cuenta o no puede hacerse responsable de su autonomía. Pero bueno, lo cierto es que, y los fundamentos del anteproyecto lo dicen con bastante claridad, se puede, el campo del derecho puede avanzar en la medida que en este tema avance el campo de la ciencia. En la medida que va avanzando el campo de la ciencia, el campo de derecho acompaña. Si no avanza el campo de la ciencia y no tenemos mucho nuevo para decir respecto de la subjetividad de la persona con padecimiento mental, eso no puede avanzar. Así que hasta ahí la fórmula se mantiene. Lo que sí cambia es el abordaje. Es decir, ¿qué se hace con una persona una vez que es declarada inimputable? Y ahí el anteproyecto del Código Penal plantea como dos escenarios, un poco lo decía la compañera, o tres escenarios diría yo. Un escenario es si el delito que se cometió, por más que uno podría decir en términos conceptuales no es un delito porque no hay persona imputable, pero bueno, si el hecho en abstracto, el hecho que se cometió corresponde a un delito leve o moderado, en el sentido de que la pena prevista máxima no supera los 10 años, el proyecto de Código Penal dice pasa a la justicia civil. Para la aplicación no dice para la aplicación de la ley específica, eso lo dicen los fundamentos, y para mí es un problema que no lo diga el articulado, pero en principio dice, esos casos es declarado inimputable, se debería aplicar la ley de salud mental, pasar a la justicia civil. Los casos más graves, cuya pena máxima es al menos de 10 años, constituye este otro grupo donde el proyecto plantea lo siguiente:
Primero, si se cumple ese requisito de que el delito que cometió merecería una pena máxima mayor a 10 años, hay que evaluar no la peligrosidad, que es un concepto que el anteproyecto desecha ya en sus fundamentos, en los primeros artículos, sino la agresividad, entendiendo que la peligrosidad es un concepto abstracto y que tiene que ver con un pronóstico incierto e imposible de hacer, por una cosa más concreta, si se quiere, que es la agresividad presente, como hecho presente. Hay que evaluar si esa agresividad tiene potencial de dañar 3 bienes jurídicos que señala el anteproyecto, que son la integridad física, la salud y la libertad sexual. Creo que son estos: integridad física, la vida o la libertad sexual de las personas. Si todo eso da positivo, el juez puede, dice el anteproyecto de Código Penal, ordenar la internación de la persona en un establecimiento psiquiátrico u otro adecuado. Y no dice hasta que desaparezcan, como dice hoy el proyecto, las causas que lo hicieron peligroso, sino que le pone un plazo máximo. El plazo máximo es la mitad la mitad del máximo de la pena que corresponde a ese delito. Pensemos que hoy no hay ningún plazo. Cumplido ese plazo, aunque persista el padecimiento mental, la agresividad o la situación sintomática, cesa la medida de seguridad y pasa a la justicia civil para la aplicación de la ley de salud mental. En principio este es el esquema. Bueno, la otra novedad fundamental es la posibilidad de la inimputabilidad atenuada, que es interesante, que es considerar, bueno, puede haber entre blanco y negro, puede haber grises, puede haber personas que al momento del hecho no pudieran tener comprensión cabal del hecho, digamos, de la criminalidad del hecho, o no pudieron dirigir totalmente sus acciones, pero puede haber una comprensión parcial. Y para ese caso se prevé una inimputabilidad atenuada, diríamos que es, bueno, le corresponde una pena, pero menor. Menor a la que le corresponde por ese delito, que luego puede ser aplicada en términos de medida de seguridad. Hay algunas cuestiones que a mí no me gustan del proyecto. Algunas tienen que ver con cómo están redactados los fundamentos cuando habla de salud mental. Por ejemplo, cuando se refiere a la ley de salud mental, habla de legislación psiquiátrica, cuando precisamente uno de los ejes de la ley de salud mental es plantear que la salud mental es un campo donde intervienen distintas disciplinas y la psiquiatría es una disciplina. Por lo tanto, nombrar todo el campo de la salud mental desde el término psiquiatría sí pareciera no estar muy a tono con la ley de salud mental. Y por otro lado, los fundamentos también habla de personas incapaces para referirse a las personas inimputables, y si bien uno entiende que no se está refiriendo a la incapacidad civil, sino a la incapacidad de reproche penal, sí termina siendo un término que, además de que potencialmente es estigmatizante, califica a la persona, cuando el propio Código Penal está diciendo que no hay personas inimputables y personas no inimputables, sino que lo que se determina en todo caso es la inimputabilidad en un hecho determinado. Es decir, que una persona perfectamente podría ser imputable para un hecho y no para otro en otro momento de su vida, porque en un momento tuvo la capacidad de comprender y en otro momento no. Luego tampoco me gusta mucho que hable de internación en establecimiento psiquiátrico, porque si bien es cierto, como lo explica los fundamentos, la ley de salud mental todavía está en aplicación y el proceso, por ejemplo, de sustitución de los monovalentes recién está en pañales, puede ser que sea necesario en el mientras tanto, para algunos casos, utilizar, no es lo ideal, pero utilizar la internación en los monovalentes. Mi propuesta en ese sentido era quitar el término establecimiento psiquiátrico y dejar establecimiento adecuado, internación en establecimiento adecuado para esos casos, en el entendimiento de que, mientras la única alternativa sea el monovalente, se interpretará como establecimiento adecuado, y si el día de mañana, si Dios quiere, logramos la transformación del sistema de salud mental y no tenemos más monovalentes y tenemos otros servicios, esos otros servicios serán los adecuados. Me parece innecesario nombrar y de alguna manera legitimar la existencia de los
establecimientos psiquiátricos cuando hay una ley sanitaria que nos está ordenando ir hacia una transformación en este sentido. Pero, y ahora sí para terminar, yo quiero decir que en general no me resulta antipática la salida que la comisión redactora le encontró a este tema. Y ahí porque la propia comisión, y en los fundamentos se plantea en este dilema, el dilema que planteó la compañera, si nosotros consideramos que una persona es inimputable, ¿cómo es posible que tomemos una medida de seguridad o una especie de sanción cuando en realidad es una persona enferma que merecería estar bajo tratamiento? Bueno, lo cierto es que hasta ahora funcionó así. Quiero decir, hasta ahora, en principio, lo que tenemos es que las personas inimputables se supone que no tienen que pagar con una pena como cualquier otra. Se supone que el Estado benefactor los protege dándoles un tratamiento. Ahora, lo cierto es que esos tratamientos que comienzan de esa manera terminan transformándose en una forma sustitutiva del castigo y además sin poder nombrarlo como tal. Quiero decir con esto, si ante un hecho grave, porque digamos, primero, me parece que hay que rescatar que los delitos leves y moderados, que hoy alguien por robar un kiosco podría terminar toda su vida encerrado en un manicomio, eso ya no va a existir más. De cuajo, digamos, y estamos ahí hablando, yo no sé, tal vez alguien me pueda ayudar con porcentajes de estadísticas, pero me parece que estamos hablando por lo menos del 80, 90% de los casos. O sea que ya estamos reduciendo enormemente el problema. Para el resto de los casos, que para algunos casos graves se conserve la posibilidad de decidir una internación y que esa internación, porque ahí, y algunos se sorprenden cuando el autor de la ley de salud mental dice eso porque esperan otra cosa, pero la ley de salud mental cuando habla de que no podemos encerrar a alguien por presumir peligrosidad, lo que está diciendo es que una persona con padecimiento mental, en principio, no tenemos por qué suponer que va a dañar a nadie. Ahora, el tema distinto es cuando hay una minoría de casos, porque además este es el tema, no es la mayoría, pero cuando hay una minoría ínfima de casos en que sí hay un daño a tercero. Entonces ahí ya no podemos hablar de riesgo potencial porque hay un hecho que ya existió. Es distinto el razonamiento que tenemos que hacer. Ahora, ante esa situación, y de hechos graves, pensemos en homicidios, en violaciones, que pueda haber una medida, aunque tenga tufillo sancionatorio, y lo sea, y lo tengamos que aceptar, pero que tenga al menos limitaciones, controles, porque además no les comenté, el código plantea control periódico, control anual con entrevista personal del juez con la persona, posibilidad de cambiar por un abordaje ambulatorio en algún momento. A mí me parece que es una salida razonable y que es una especie de mal menor hasta que no se nos ocurra otra cosa. Porque si no, lo cierto es que, yo vengo de Ushuaia, trabajé mucho tiempo ahí, y en las ciudades chicas suele pasar así, pero yo creo que en las grandes, y más con la situación que tenemos hoy, si nosotros pretendemos que una persona que comete un homicidio, por ejemplo, la declaremos inimputable y que se aplique la ley de salud mental en términos de que haga tratamientos ambulatorios, que pueda decidir si hace o no un tratamiento, etcétera, me parece que eso no va a suceder. Lo que va a terminar sucediendo, de una manera o de otra, es que esa persona va a recibir algún tipo de punición. Entonces, y esto lo pienso también de la misma manera que defiendo la idea de que puede haber un régimen penal especial juvenil. Quiero decir, yo prefiero que antes que nos engañemos pensando que los chicos son inimputables y después nos quedemos tranquilos porque están en un centro de salud, pero que sabemos todo que es un reformatorio, que es una forma de encierro, me parece que plantear que para algunos casos, algunas medidas de esta naturaleza, limitadas en el tiempo, como están planteadas acá, y con determinados controles, a mí me parece que en principio es una medida razonable, que podemos mejorar, y que la mejora además, y esto lo veríamos hablando con el doctor Oman antes de subir acá, también mucho tiene que ver no con el Código Penal, sino con lo que haga salud. Es decir, en la medida que salud no desarrolle dispositivos realmente capaces de atender a personas con padecimiento mental que entran en conflicto con la ley penal, me parece que ahí sí vamos a tener un problema que ni el mejor Código Penal del mundo lo va a poder resolver. Pero en principio me parece que el debate está abierto, me parece que la experiencia de la Casa CIS es una experiencia para tener muy en cuenta, de una forma distinta de abordaje desde el campo de la salud, una forma distinta de abordaje que no se centra en un diagnóstico y en un tratamiento sanitario, sino que se centra en el abordaje integral de una persona que
además de un abordaje sanitario o de salud mental, necesita otro tipo de apoyos y otro tipo de políticas que ni siquiera provienen del sistema de salud. No, me parece que tenemos que avanzar hacia eso y que si tenemos la suerte de que de aquí a que el Código Penal avance en el Congreso se nos ocurra una alternativa mejor y real y viable y no eufemismos o cuestiones que después en la práctica terminan siendo todo lo contrario, me parece que seremos todos felices y tendremos un Código Penal mejor aún. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Luis Soma. Me olvidé de mencionar que tenemos acá a nuestro juez de ejecución, el doctor Federico Merlini, que es juez de ejecución de Quilmes, y también es docente y es consejero de la Escuela de Estudios Penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. ¿No, doctor? Sí, gracias. Bueno, son varias las cuestiones a plantear. En primer lugar, quisiera contextualizar esta discusión y el estado y la situación de la sociedad carcelaria y la del propio fuero de ejecución penal. Vivimos una década en la Argentina y en América Latina que significó una verdadera restitución y reconstrucción del Estado social y de la sociedad salarial. Vivimos una década en la que se construyeron un huracán de políticas sociales que fueron resolviendo y van resolviendo en un largo proceso el conflicto entre inclusión y exclusión. Y por otro lado, esta última década fue una década que restituyó juridicidad y produjo una verdadera revolución democrática en términos de los derechos humanos, porque situó al Estado y al conjunto de la sociedad civil en una dimensión ético-política que permitió llevar adelante los juicios de lesa humanidad contra quienes habían cometido precisamente este tipo de delitos durante el proceso. En ese contexto en el que la Argentina produjo cambios tan profundos, en las que amplió una ensanchada avenida de derechos absolutamente novedosos e inéditos en América Latina y en el mundo. En la medida en que los juicios de lesa humanidad se llevaron adelante con el conjunto de la sociedad civil y con el conjunto del aparato judicial, aunque siempre quedaron algunas islas de repúblicas que parecían quedar excluidas del sistema de persecución penal a los represores, se produjo precisamente esto que yo señalaba, una dimensión ético-política diferente y una experiencia absolutamente inédita en América Latina y en el mundo. En ese mismo contexto, el conjunto de la sociedad y el conjunto del sistema judicial dejó por fuera de la escena social los mecanismos de la prisión y al propio fuero de ejecución penal. Y eso plantea una paradoja. Recién, en el último discurso que hizo el presidente de la Corte al inaugurar la Sala de Derechos Humanos, dijo que las cárceles en términos de derecho debían ser una prioridad. Es evidente que la democratización de las agencias del Poder Judicial, que la democratización del Poder Judicial, que la democratización de las fuerzas policiales que operan como una verdadera amenaza no solo al empantanamiento de la democracia, sino a la vigencia del sistema democrático, y que el problema de la prisión son el núcleo duro que interpela el pensamiento democrático de nuestra sociedad.
La verdad que este espacio es un espacio de reflexión sobre la condición humana y una interpelación sobre el castigo y sobre la capacidad y legitimidad del Estado de hacer sufrir imponiendo una pena. Es evidente que hay una diferencia absolutamente clave, no solamente por la teorización que es Zaffaroni sobre el tiempo lineal, sino que hay una pena lineal y cuantificada y una pena existencial. Y en ese sentido, con mucha lucidez, Marie decía que el discurso jurídico, y en este caso vale, en gran medida, es un discurso clandestino. Nosotros tenemos que darle visibilidad a la cuestión carcelaria y encontrar mecanismos para su transformación real. Y en ese sentido, la agencia judicial tiene que ubicar al fuero de ejecución penal, si es que quiere hacer verdaderas las palabras del presidente de la Corte, en el lugar que corresponde. Porque se trata de entender al derecho penal y a la cuestión criminal, al derecho de ejecución penal y al derecho penitenciario como extensión del derecho constitucional, incluido ahora en el marco de la doctrina de los derechos humanos. Y ahí hay una morosidad absolutamente insoportable. Los mecanismos de control y monitoreo que se llevan adelante desde la Defensoría General, desde la Comisión de Cárceles, desde la Procuración General con la Procubin, el atrasadísimo y nunca concretado, recién reglamentado protocolo facultativo, son dispositivos que van a ayudar a revertir esta situación. Pero en realidad necesitamos encontrar un camino más real, más concreto, menos metafísico, que altere el carácter de la institución total. Y ese camino, creo, y estoy convencido, es que los dispositivos de salud mental, que hay que fundarlos, porque un 6 a un 7% de la población penitenciaria padece de trastornos psiquiátricos severos, otro 5 a 6% tiene trastornos depresivos severos y casi el conjunto de la población tiene trastornos adictivos en distinto grado. Plantea la necesidad de construir dispositivos de atención en salud mental que aborden los mecanismos de atención primaria, secundaria y terciaria en una concepción de abordaje comunitario, de políticas integrales que permitan que estos equipos den respuesta real a la demanda espontánea y a la demanda potencial que existe en estas instituciones. Lo que hicimos nosotros con la Unidad 20, en la reforma de la Unidad 20 del Servicio Penitenciario Federal, consistió justamente en una anticipación de lo que fue la Ley de Salud Mental, porque ese dispositivo fue un dispositivo civil que no dependió de la seguridad penitenciaria y que se fundó única y exclusivamente en el interés del paciente y ningún otro interés de carácter disciplinario. En segundo lugar, terminó con la categoría de peligrosidad que clausuraba la condición de sujeto y hacía del mismo un objeto o un ente al que había que neutralizar o exterminar. Nos permitió abordar esa situación incluyendo una perspectiva integral, donde los pacientes tuvieron 2 sesiones semanales, una sesión de psiquiatría, infinidad de dispositivos culturales, asumiendo el desafío axiológico que suponía la atención de este tipo de pacientes en esta institución. De modo tal
que cuando llegamos el desafío era desarticular la economía de la violencia y la crueldad de una institución total que estaba presente en sus operadores y que daba lugar a situaciones muy complejas. Yo entiendo que no solo se trata de los dispositivos de salud mental, sino de todos los dispositivos educativos, laborales, y deportivos y culturales y otros dispositivos que funcionan con programas de intercambio que deben responder a la lógica de un dispositivo civil que esté separado de la seguridad penitenciaria, que se debe ocupar, y bien única y exclusivamente, del dispositivo de seguridad. En segundo lugar, está claro que nosotros tenemos una situación de enjaulamiento masivo. Y si bien es diferente la situación del Servicio Penitenciario Provincial, que vivió reformas que fueron parte de un proceso de reformas generales, con virtudes y con defectos, tenemos una situación más grave en los servicios penitenciales del interior y ni que hablar de los servicios penitenciarios de América Latina. Yo decía que toda América Latina vive un proceso de cambios. Sin embargo, la situación penitenciaria en Brasil es extremadamente grave. Lo es en México, lo es en Venezuela, donde en una década hubo 10.000 homicidios, en una década. O tenemos el presidio o la cárcel de Lima, que tiene 12.000 internos con 2 psiquiatras y una capacidad de población para 2.500 presos. Es decir, no importa que estemos en el peor de los mundos y no importa de manera radical la diferencia con la situación penitenciaria de esos otros países, pero tenemos que partir de los progresos que hemos logrado para poder plantear una transformación más profunda, en donde lo que se requiere es que la dirigencia política no pierda su autonomía ante la presión vindicativa que está presente, porque la crueldad es un organizador del pensamiento político contemporáneo y de la modernidad. Y entonces las leyes Bloomberg, las que alteraron el Código Penal, se aprobaron en este proceso y en esta década. Y llegó la hora con este nuevo código de revertir esa situación en las condiciones históricas en las que sea posible, en las condiciones históricas en las que sea posible. Sobre todo porque venimos perdiendo la batalla cultural, eso que Pierre Bourdieu define como capital simbólico, los medios de comunicación y el discurso vindicativo, que es un discurso fácil, que nos plantea la difícil discusión entre la propaganda y el pensamiento, capturó el sentido común de la gente, que toma ese discurso vindicativo y reclama una sociedad carcelaria y una sociedad que se funde en el dispositivo punitivo. La pena es lícita de origen, pero es ilícita en el ejercicio real. Y el regreso del tiempo, el tiempo lineal y el tiempo existencial, nosotros tenemos que buscar el mecanismo de alterar ese tiempo existencial de modo tal que la pena, tal como lo plantea el artículo 18 de la Constitución, sea única y exclusivamente eso, no sea un cuestionamiento moral y pueda desarticularse una economía de la crueldad que está presente en estas instituciones que son muy difíciles porque son una violencia originaria, instituyente, y son una violencia conservadora que se perpetúa de alguna manera, y desarmarla no es una tarea fácil. Voy a seguir otro curso en la intervención.
sobre todo por la intervención de Leonardo, que es la primera vez que podemos intercambiar y discutir algunas cuestiones. Bueno, medio difícil. En primer lugar, valoro que la Corte termine con la categoría de peligrosidad y pase a la agresividad, que es una categoría más clínica para el psicoanálisis, la psiquiatría y la psicopatología. Y esto me parece que es clave, porque rompe con la versión etnocéntrica y asume un fallo que tiene jurisprudencia, que es el fallo de la Corte Interamericana, y que es el fallo razonado de Sergio Ramírez contra el gobierno de Guatemala, donde da por terminada la categoría de peligrosidad, y esto es norma para los tribunales inferiores. Y en segundo lugar, da por terminada la tradición alienista fundada en la expresión de alteraciones morbosas de la personalidad e insuficiencia de las mismas, para hablar y definir ese artículo 34 como que es a causa de cualquier anomalía, trastorno o alteración psíquica permanente o transitoria. Son dos rupturas con la tradición etnocéntrica de enorme valor y de enorme importancia. Quiero decir que en el cuerpo médico forense, y no voy a hacer toda la historia de la peligrosidad que merece un seminario, todos los libros y textos del cuerpo médico forense del 42 en adelante, cuando hablan de peligrosidad y la clasifican, mencionan a Grispini y a Meger. Meger fue el criminólogo del nazismo y Grispini fue el criminólogo del fascismo. Ellos no solo construyeron el delito penal de autor, sino que construyeron una estrategia desde la tradición positivista de neutralización y exterminio que se expresó inevitablemente en el Holocausto, porque todo pensamiento peligrosista es racista, clausura la condición de persona, y cuando se clausura la condición de persona es posible imaginar los crímenes y la oscuridad de los crímenes que se van a cometer. ¿Cuál es el desacuerdo con Leonardo? Y con algún aspecto de la ley. La ley es extremadamente valiosa, pero hay dos desacuerdos. En primer lugar, la desjudicialización de los pacientes o enfermos mentales. Aún en el Código Civil, cuando se habla de internación, se habla de reclusión. Y hay jurisprudencia en el sentido de que la decisión siempre es la decisión del juez. De modo tal que en una versión democrática y sujeta más a un discurso abolicionista de la década del 40, atrasamos 40 años, la idea de que el equipo de salud mental sustituye al juez es retornar, aunque no querramos, a la teoría de Nerio Rojas, que decía que cuando se trata del loco, el médico sustituye al juez. La segunda cuestión es la tutela. Imputar a los jueces la responsabilidad de los grandes encierros y hacinamientos es un error. Por supuesto que el fallo MJR condena ese espacio kafkiano al que fue sometido ese sujeto. Te voy a pedir un rato más porque si no es imposible, digamos, sobre todo por la intervención anterior. Sí. Bueno, y termino con esto. Hay que pasar de la tutela a la tutela de los derechos de los pacientes mentales, pero la tutela debe absolutamente permanecer. Me parece que esto es una cuestión importante. Respecto específicamente al código. El código dice lo siguiente respecto a la medida de seguridad. Yo creo que las medidas de seguridad son una zona de no derecho y siempre el derecho intenta apropiarse del derecho para crear una zona de no derecho. El estado de excepción, como dice Aben, es una condición permanente del Estado de Derecho. Las medidas de seguridad no existían en el derecho penal clásico y las introduce Karl Stoss, que era discípulo de von Lis, que introduce la doble vía, que
que se consolida en el Código Rocco, es decir, en el Código del Fascismo, con un positivista que fue famoso y estuvo muchas veces en la Argentina, que era Ferri. De manera tal que sigo pensando que, por supuesto, la medida de seguridad es una zona de no derecho. Dice en los fundamentos de las medidas: correspondería que esta medida para incapaces psíquicos que siempre encierran un contenido punitivo, como todas las llamadas eufemísticas medida de seguridad, por la que medida de seguridad es una pena y el inimputable no debería recibir una pena, no es menor la contradicción teórica que provoca en un derecho penal de acto, pues implica, al menos en un aspecto punitivo, la sanción de la pena sin culpabilidad. Entonces, decididamente creo que los inimputables deben pasar al fuero civil. El problema que se ha planteado en esta situación, en relación a una comisión que está integrada por fuerzas y filiaciones diversas, es que las instituciones en salud mental que deberían atender a los inimputables no existen. No importa que se trate de una minoría. No importa que se trate de una minoría. Se trate en el fuero civil o en el fuero penal, pero particularmente en el fuero penal hay pacientes que requieren una medida coactiva, es decir, de encierro. Y esa medida coactiva y esa institución no existe, hay que fundarla. Con el razonamiento en la gestión anterior y en esta de que existe una prohibición de construir instituciones monovalentes, no construimos esta institución de manera que pase al fuero civil. Y termina diciendo claramente lo siguiente: en tal sentido se proyecta restringir considerablemente el ámbito de aplicación de estas medidas, dejando a la legislación psiquiátrica común los restantes casos de agentes con padecimientos mentales o psíquicos que puedan quedar fuera de las previsiones limitadas del presente artículo. En miras a una futura reducción aún más limitativa y hasta su extinción completa en el futuro, la medida de seguridad, cuando las condiciones de infraestructura y cultura profesional y judicial lo permitan. Es decir, está diciendo hay que fundar las instituciones. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley fundado en la experiencia de la Unidad 20, que está hoy situada en la Corte, en la Comisión de Ejecución Penal, donde dice claramente qué se debe hacer con los inimputables en el dispositivo civil. Establece esa concepción que incluye, por supuesto, las casas de medio camino. Germán es parte de la experiencia de la Unidad 20 y fue uno de sus coordinadores. Establece con claridad la cuestión de los menores, donde se terminó con la ley de patronato, pero la cultura de patronato persiste sobre todo en el espacio civil, que es un lugar degradante, de enjaulamiento, igual que los lugares para la atención de pacientes adictos. Esa situación debe terminar en un periodo. Y finalmente tengo que decir lo siguiente: lo primero que plantea el proyecto de ley es el fin de los buzones o lugar de encierro o retenes. Se trata de que la Corte, por la vía de una acordada o casación, o quien corresponda, termine con los buzones en 6 meses y establezca la habilitación de unidades individuales, tal como lo dicen las normas internacionales, para alojar a aquellos pacientes o aquellos presos que requieran, producto de alguna situación particular de última ratio, un alojamiento individual, porque los lugares en donde se producen los suicidios, precisamente producto del clima de crueldad y de maltrato que persiste en una institución punitiva como es la cárcel, cerrada y total, son los alojamientos unicelulares. De manera tal de que me parece de que en ese sentido esta es una cuestión central. Nosotros estamos dando respuesta, cerramos, en este proyecto a una necesidad de fundar estos dispositivos civiles en el Fuero Federal y en el conjunto de las jurisdicciones. Y para terminar, que es apenas abrir la discusión sobre un tema complejo, creo que nosotros no podemos decir que es lo mismo el discurso contractualista de Hobbes y el discurso de Ferraioli al plantear
el derecho penal mínimo. No podemos decir que el terrorismo de Estado es el gobierno de la burguesía y que Suecia también es el gobierno de la burguesía. Nosotros tenemos que recuperar el sentido común. Creo que la discusión entre abolicionistas y garantistas está terminada. Iñaki Ribeira llega a decir hace 2 décadas que mejorar el dispositivo punitivo supone legitimar el dispositivo punitivo. Todo lo que hagamos por mejorar las condiciones de los pacientes psiquiátricos fuera de la prisión y en la prisión, construyendo estos dispositivos, va a ampliar los procesos de democratización de una institución que hay que perforarla. La institución carcelaria tiene que pasar de una institución total a ser una institución porosa con fuertes controles y en el marco de la política de los derechos, lo mismo que el dispositivo de ejecución penal, que tiene que ser lo que tiene que ser. Es decir, si una norma aprobó hace 14 años que debía haber 5 jueces y 5 secretarías, y hoy tenemos 3 jueces, 2 en funciones directas y 1 provisorias, entonces estamos en un problema. Si hay una ley que aprobó un equipo interdisciplinario que no lo pudo asesorar a Axel López para definir una libertad condicional de un sujeto que estaba afectado por un trastorno, hace 20, 14 años, la Corte, el Poder Judicial tienen que tomar la decisión de que el fuero judicial tenga la entidad que debe tener en términos de ejecución penal, que tiene que funcionar en el marco de la doctrina de los derechos. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de empezar y agradecerle a Vilma la invitación al Centro de Estudio de Ejecución Penal, especialmente a Sergio Delgado, la participación acá en el Congreso. Quería justamente, recién hacían referencia al doctor Axel López, expresar mi profundo malestar respecto del proceso que en este momento está llevando o pesando sobre la cabeza del doctor López, un proceso que ya tiene un par de años y que me parece que es absolutamente injusto, me parece que está no solo mediatizado, sino politizado, y me parece que una decisión jurisdiccional que pudo haber sido resuelta, atacada, incluso revisada por un superior, en este momento está siendo sometida a un jury, o posiblemente pueda llegar a ser sometido a un jury, y me parece que pone en riesgo la institucionalidad. Institucionalidad, por otro lado, que no deja de ser muy parecido al caso que sufrió también un colega en la provincia de Buenos Aires, el doctor Zailari, no hace mucho tiempo, que por suerte salió airoso en el juicio, pero que aquellos que conocíamos las pequeñeces de la situación, sabíamos perfectamente que era algo totalmente injusto, pero injusto además porque yo tengo peluca, tengo pelo blanco, pero no es la peluca que usan los jueces de la toga, ¿no? Somos personas comunes y corrientes, muy parecidos a cualquiera de todos nosotros, los que está acá, y vivir esas situaciones de presión permanente es muy doloroso, y es muy dolorosa. Y yo me alío a esas sensaciones que sufrió el doctor Zailari y que debe estar pasando el doctor Axel López en este momento, así que no quería dejar de aprovechar esta tribuna. Te pido 1000 disculpas, Vilma, pero me parece que es oportuno por lo menos hacerlo público en mi nombre y en aquellos que compartan mi idea. Bien, puesto así en clima tenso mi inicio,
comentarles que en realidad cuando Vilma me hace la propuesta de participar en el panel, y yo bien no saber con qué lucirme, yo la verdad es que mi experiencia en la materia en ejecución penal, si bien data de mucho tiempo, yo durante 10 años fui secretario de ejecución penal en el ámbito de la Capital Federal, conozco muy bien las vicisitudes de la justicia de ejecución en el ámbito federal, y hace aproximadamente 6 años soy juez de ejecución en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes especialmente. Entonces Vilma me dice, no, pero vos conocés, tuviste muchos casos. La verdad es que sí, tuvimos muchos casos, o algunos casos, incluso algunos de esos casos hasta mediáticos, extremadamente mediáticos. Entonces me dice, bueno, y contá eso de lo que vos permanentemente te toca tratar y trabajar. Así que bueno, en una primera aproximación, lo que tengo para decir es que en esos años de secretario, en esos años en donde, que no deben ser muy distintos en cuanto a cantidad de expedientes que van y vienen dentro del juzgado de ejecución en Capital, teníamos divididas las tareas. Dentro de las tareas divididas había aquellos que se encargaban de los inimputables, y algo que se hizo una mención muy chiquitita, pero que en materia de ejecución en su momento por lo menos era una gran problemática también, que eran las medidas de seguridad del ámbito federal, de la ley 23.737, también llamadas medidas de seguridad. Así están denominadas dentro de la ley federal. La realidad es que hoy esa cuestión vinculada con las medidas de seguridad federales se tornaron relativamente abstractas por la inconstitucionalidad del consumo personal, con lo cual la aplicación de esas normas que buscaban recuperar al adicto que portaba droga para consumo personal, se empezaron a relativizar. La realidad es que sí, también hay una llave dentro de ese marco normativo, que es el artículo 16, que tiene una redacción tan abierta que podría traernos alguna complejidad en la aplicación, y habla de aquellos casos en los que aquel que cometa un delito y resulte condenado y se verifique que esa persona es un adicto o tenga alguna dependencia, podría serle aplicada una medida de seguridad. Y después ahí empezaríamos a tallar estas cuestiones de competencia, en donde habría un juez que controla la pena, ya sea en suspenso o de efectivo cumplimiento, pero no aclara la ley esta cuestión, y la medida de seguridad en sí, si es que esa medida de seguridad la controla un juez penal o la controla un juez civil o de familia. Pero yendo a lo que me había propuesto Vilma, voy a tratar de ser breve, así también abrimos el debate, pues ya dentro de 20 minutos, 10 minutos Gorbach se va y capaz que ustedes se pierden la oportunidad de intercambiar. Mi primera intervención relacionada con los inimputables tiene que ver con la aparición en el juzgado de una jueza subrogante, porque incluso, como decían recién, los jueces de ejecución van rotando, van, vienen, es muy complejo trabajar en ejecución. Viene una jueza subrogante que tenía cierta preferencia por el tema de los inimputables, con lo cual conocí por primera vez la unidad 20 y la unidad 27 gracias a esta doctora que me mandaba a la unidad 20 y a la unidad 27 a entrevistarme con los locos. Yo me entrevistaba con los locos, imagínense, yo prácticamente no me entrevistaba con los presos, porque no se usaba tomar entrevistas con los presos, pero lo que sí habíamos empezado a avanzar era entrevistarnos con los locos, con lo cual era a veces muy divertido, a veces era muy dramático, a veces era desquiciante. Bien, en estos intercambios, mis primeras 30 entrevistas, porque eran los 30 detenidos que teníamos a disposición en la unidad 20, en una de esas entrevistas me encuentro con una persona mayor, 60 y pico de años, podía ser mi papá en ese momento. Era mi papá, si no era mi papá, era mi tío. Era una persona con la cual yo encontraba cierta empatía por cómo se presentaba, cómo estaba vestido, cómo me hablaba, cómo se dirigía. Hacía 3 meses que estaba internado en la unidad 20. Después les voy a contar lo que era la unidad 20, que esa fue mi segunda intervención en la unidad 20, para que además después
tengamos en cuenta en qué contexto. Y doy este ejemplo porque en realidad es el ejemplo de que cualquiera de todos nosotros podríamos llegar a sentir algo que nos acerque. Pues si hablo de un tipo que no tiene a nadie, como que no. Bueno, la cuestión es que este hombre, cuando me empieza a contar, yo inocentemente, qué toma, qué medicación toma, cuán loco está, no sabía, preguntaba cosas medio obvias, si necesitaba o no necesitaba algo, porque en realidad la medida de seguridad era periódicamente que los médicos forenses los revisaran, comprobaran si eran peligrosos para sí o para terceros. Si no lo eran, podíamos ir morigerando el sistema de internación y, con suerte, llevarlos a los tratamientos ambulatorios y de ahí a dejar sin efecto la medida de seguridad, archivar directamente el expediente. Entonces, en esta intención de que los médicos forenses que no querían ir a la unidad 20, bueno, el hombre me iba contando, yo le iba preguntando, pero el hombre estaba permanentemente tratándome de contar su historia y yo no tenía ganas de escuchar su historia, porque además también nos explicaron que no tenemos que escuchar la historia porque están presos. Los presos están presos, después se analiza, después de que pasó lo que pasó, tenemos que estar trabajando por el después. Si mataron, violaron o robaron, no nos interesa. Y el hombre me quería contar por qué estaba preso. La cuestión es que insistía, bueno, cuénteme por qué está preso. No, bueno, yo le quiero decir algo. Lo que pasa es que yo estaba, año 2003, 2004, fue esta situación, 2002, 2003. Y me dice, no, lo que pasa es que yo tenía una entrevista con mi jefe, yo soy director, era director, y vino un gerente nuevo, un muchachito más joven, me echó del trabajo. En ese momento, cuando me está dando la noticia de que me echa, agarró una lesna y enojado la clavó en medio del escritorio. Todo esto les aclaro, yo después me fui a fijar en el expediente a ver si era verdad o no. Lo clavó en el escritorio, se enojó, le habrá dicho alguna barbaridad, lo amenacé, el gerente se asustó, llamó a la policía y acá estoy, hace 3 meses. Bueno, un hombre en las condiciones en las que parecía plantarse, le digo, pero ¿y su mujer, sus hijos, amigos? Mire, la verdad estoy separado, hace muy poco tiempo estoy separado, mis hijos creen que mi mujer tiene razón, no me quieren hablar, y me da mucha vergüenza hablar con mis amistades para decirle que estoy preso en la unidad 20, un tipo sin antecedentes, absolutamente, le agarró un brote. Hoy para cualquiera de todos nosotros, incluso hasta para el recorrido laboral que hemos tenido desde hace 10 años a la fecha, uno diría, brote, se le pasó el brote, que vaya a la casa, lo sumo, que visite periódicamente a un profesional para que lo trate de ayudar en su cuestión. El tipo hacía 3 meses que estaba detenido en la unidad 20. El proceso de desinstitucionalización de ese hombre nos llevó 1 mes más. 1 mes más después de que el tipo, cuando se entrevista conmigo, se le abre una ventana a la libertad que no tenía 1 mes antes. Con lo cual la ansiedad se le potenció 100 veces más. El cuento tiene final feliz, salió, por supuesto, al mes, con la intervención de los médicos forenses, con la búsqueda. El hombre tenía dónde irse a vivir, tenía todo, no había ninguna situación de calle, no pasaba nada, no pasaba nada. Esa fue mi primera cuestión. Fue tan fuerte que, bueno, claro, me hizo darme cuenta lo importante que es entrevistarse con los presos y con los locos. La segunda, porque además les cuento que cuando yo tomé esas primeras audiencias, yo lo que hacía era, me sentaba en un escritorio donde el servicio me llevaba, muy lindo el lugar, y del otro lado me ponían a la persona. Yo no entraba a los pabellones, de hecho no entré a los pabellones ese día ni los días subsiguientes donde iba a ver a tomar las entrevistas. La siguiente fue el doctor Delgado. Sergio un día me propone, vamos a la unidad 20, estamos hablando de un 22 de diciembre, 25 de diciembre, 27 de diciembre,
un día en el que Sergio claramente no tenía que hacer las compras navideñas y bueno, me participó de su aventura. Un calor. Entramos. Para los que no conozcan la vieja Unidad 20, en aquel momento pabellones, había un pabellón común denominado pabellón 5 minutos, no empecé. Bien, igualmente la parte importante la han dicho ellos. Entramos un pabellón general, camas, de ancianos. El pabellón de ancianos, cama cucheta, con lo cual algunos ancianos locos tenían que treparse, ¿no? Algo que igualmente todavía pasa hoy en las cárceles, en muchas cárceles. Me quedé sin poder hablar. Sí. Y en el otro sector de la unidad, no puedo hablar de celdas, eran cuartos con una reja, donde yo tengo que decirlo de la manera en la que lo vi, porque si no pierde eficacia, donde hacían pis en botellones o en botellas y hacían caca en bolsas de Coto o Carrefour, día no había en ese momento. Esos eran los cuartos comunes, porque además no había 5 camas, pero bueno, espacio para 8, para 10, para 11, con los colchones en el piso, etc. Y tenían la estufa. Yo no les explico el calor que hacía sin las estufas. Cuando entramos, porque Sergio además me dice, bueno, pasemos. Le digo, ¿para qué? Si teníamos la reja, podíamos mirar así. Pasemos. Estaba la estufa prendida. La estufa, esas pantallas. Y uno inocentemente pregunta, ¿para qué? ¿Para qué está prendido esto? No, porque así pueden calentar el agua. Entonces, los locos se subían a una banqueta y ponían la jarra o la pava. Se habían quemado como 3 o 4 ya, porque claro, cuando se subían para buscar, se les caía, alguno más torpe que el otro, alguno no es tan torpe, pero yo quiero el agua. Cuando además no les servía para poder encender los cigarrillos, que eran las colillas que tiraban los penitenciarios, cuando en las épocas en las que estaba permitido fumar en espacios públicos. Y recogían del piso las cosas. Yo les cuento esto, pero se los cuento porque me parece que en clave de lo que me propone Vilma y resumiendo todo lo que tenía pensado decir y contar y explicar, en realidad tiene como objetivo que en realidad los agentes de cambio están acá. Es decir, desde este lado tenemos que buscar sensibilizarnos para poder apreciar todo lo que hay adentro. Desde un escritorio no sirve nada, ¿eh? Y les aclaro que para antes de cuando a mí me invitaron, obligaron a ir a esas audiencias, no se me representaba la necesidad de ir. La verdad, eran un caso como este caso, que también es otro caso, porque yo había tomado algunos apuntes de algunas intervenciones de ustedes, no para rebatirlas ni para contestarlas, sino para aportar un extra a ello. En parte de las modificaciones de la ley hablan de delitos más graves y menos graves. Este caso es un caso grave, mató al padre, un psiquiátrico, un chico con intervención de un juzgado de familia desde hace más de 15 años, mató al papá. En la primer pericia, el perito dice, mató al padre,
porque abandonó el tratamiento, no tomó la medicación. La conclusión en esencia es, no tomó la medicación. Mató al padre, lo acuchilló, vivían, es un matrimonio mayor, padre, madre, y el chico, 47 años, el chico, que vive con los padres, mató al papá. No tomó la medicación, en el 2008 fue. Lo primero que dijo el médico psiquiatra que lo intervino, que hizo la primer pericia de intervención, es esta persona, por abandonar el tratamiento, por no tomar la medicación, reaccionó del modo en que reaccionó. Un delito grave. Yo no quiero ser simplista, mucho menos en una situación así. Este chico todavía está preso, este muchacho todavía está detenido. Nosotros dejamos de tomar intervención, le dimos intervención a la justicia de familia por entender que la especialidad prima para un caso de este tipo, pese a que es un homicidio, un delito grave, potencialmente con una pena extensa. Le dimos intervención al Tribunal de Familia, pero para no ser simplista, la realidad está en que con la pastilla no mata a nadie, sin la pastilla mata gente. Digo, en esta lógica binaria simplista. 47 años sin matar al papá, un episodio que según el primer médico que lo intervino, sin pastilla, mata. Tengo que irme. Ese es Gorbax. Yo si quieren después me quedo y les cuento más anécdotas. No, y también, digamos, tenía preparado varias cuestiones vinculadas con toda esta temática, especialmente con aquello que pueda llegar a resultar ser un aporte. 2 segundos, y es, en la provincia de Buenos Aires se modificó la ley vinculada con el tema de en qué oportunidad hay que declarar inimputar, hay que imponer una medida de seguridad. Hasta luego, suerte. Imponer una medida de seguridad y en una legislación, en una modificación muy reciente del Código Procesal, esto debe suceder superada la instancia de investigación, es decir, necesariamente el dictado de la medida de seguridad tiene que estar resuelta en la oportunidad del juicio con el tribunal que la dicte, luego de tener una audiencia personal, en un debate, con lo cual hay un mejoramiento desde el ámbito procesal en el abordaje y el tratamiento de las medidas de seguridad en la legislación de la provincia de Buenos Aires. Y para complementar y cerrar en relación al por qué estoy convencido de que los mayores agentes de cambio somos los que intervenimos dentro de toda esta problemática, la Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene una acordada del año 1981, donde dice que los señores jueces en lo penal deberán verificar las condiciones de higiene, bla, 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 cada 4 meses, en el caso de los inimputables. Cuando habla de jueces, tanto penal como civil. Y después dice que cada 3 meses tienen que tener intervenciones médicas. Esto ya en el año 81 estaba dicho, estaba hablado, con lo cual a veces lo novedoso que resulta que las leyes imponen tiempos. Si esto no se cumple desde el año 81, no va a ser muy diferente a que no se cumpla si es que no hay decisiones reales, pero no por las decisiones reales, sino porque aquellos que realmente trabajen en esas cuestiones vivan y se sensibilicen con esos casos. Chau. Gracias. Bueno, tenemos 5 minutitos para hacer preguntas, así que si levantan la mano, les pasaba. Hay un micrófono, hay un inalámbrico. Allá al fondo hay una pregunta. Ah, ¿vos lo tenés? Ah, ok. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta. Empiezo yo. A ver. Ah, ok. Permiso.
Sí, se escucha bien, ¿eh? No me quedó muy en claro. Hola, buenas tardes. No me quedó muy en claro cuál sería la objetividad de cambiar, o sea, cómo sería más objetivo cambiar el criterio de peligrosidad por el criterio de agresividad. ¿En qué consistiría? El cambio el paradigma de peligrosidad por agresividad. El paradigma de peligrosidad supone la condición de persona. Se trata de un ente peligroso al que hay que neutralizar. La categoría de agresividad es una categoría de la clínica propia del psicoanálisis, de la psicopatología y de la psiquiatría, y es presente de modo tal que se puede hacer una aproximación clínica, se puede pensar, se puede seguir, se puede evaluar. La decisión la tendrá finalmente el juez, en mi opinión, y no el equipo, digamos, de salud mental. Esa decisión me parece que es extremadamente importante, porque en nombre de la peligrosidad, él cuenta algunas historias. Yo voy a contar 3 o 4 muy breves. Por ejemplo, un senegalés de 19 años que hace un episodio psicótico, se enamora de la persona del alojamiento en la que estaba viviendo. Se aproxima a ella, llama a la policía, se resiste a la autoridad, es internado durante 4 años en una prisión. Un muchacho que internado o medicado ambulatoriamente o internado brevemente en una institución hubiera sobrellevado ese episodio o esa descompensación. 4 meses internado como adulto menor en un lugar muy grave, porque el lugar más grave es el de los adultos menores. Un segundo caso, un profesor de la Facultad de Filosofía hace un episodio psicótico, se roba un libro, lo tira desde la biblioteca a la calle, lo va a buscar y se lo lleva. Lo detienen, le imputan con un informe forense de media página el carácter de sujeto peligroso, está 4 meses internado en una prisión como la 20 hasta que logramos poder sacarlo. Tercer caso, un asesinato serial. Un asesino serial cometió 4 homicidios hace 30 años en un episodio psicótico conocido por el ambiente penal, que todavía está presente en el prisma sujeto a una medida de seguridad. En la capital federal, por el mismo serie de episodios, es declarado inimputable. En la provincia es declarado imputable y condenado. Nosotros hicimos un encuentro y finalmente la provincia lo declaró por la vía del artículo 77, la enfermedad sobreviniente, fuera de la imputación penal, así que debería pasar a una institución civil. Vuelvo a insistir, no existe esa institución civil de manera tal de que permanece internado allí. Como estos casos que pudieron resolverse de otro modo, quiero decir, no es menor que un paciente reciba una medicación, no es una cuestión binaria. Hay pacientes que requieren una medicación. Eso lo va a entender aquel que tiene un amigo, un familiar que de pronto se descompensa, tiene un trastorno esquizofrénico disgregativo o tiene una paranoia, un trastorno paranoide, tiene un desmoronamiento del yo, es un episodio extremadamente grave que debe ser abordado y la psiquiatría tiene un lugar. Hay una psiquiatría democrática que es capaz de escuchar y percibir que se trata de un sujeto, una clínica fundada en una ontología del sujeto. No hay un conflicto entre la comunidad y la psiquiatría, hay un conflicto entre la comunidad y la psiquiatría peligrosista. Terminemos con este mito porque estamos en una discusión, digamos, de incumbencias o en una discusión disciplinar que me parece que estamos confundiendo los tantos y estamos favoreciendo el papel de la derecha que perpetúa este tipo de mecanismos. Bueno, lamentablemente ya estamos sobrepasados, así que vamos a dar lugar al segundo panel de la tarde. Gracias.